vimos, voy a tocar aquí un poco, tratar de recordar, vimos una introducción a lo que eran los modelos de probabilidad, ¿cierto? Hablamos de variables aleatorias que dijimos que eran variables numéricas que tenían algún comportamiento aleatorio, las dividimos en dos partes, en dos conjuntos, las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Mencionamos que las variables aleatorias discretas eran aquellas cuyos resultados eran numerables, que generalmente se asociaban a la escala de conteos en números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y que las variables continuas, en cambio, eran variables que podían tomar cualquier valor en la recta numérica dentro de un intervalo, ¿cierto? Mencionábamos un poco el tiempo que tardábamos haciendo alguna actividad, ¿cierto? El peso, la masa corporal de un individuo, que también puede tomar un valor cualquiera dentro de un intervalo razonable, pero ningún valor le es prohibido. Ese tipo de variables son variables aleatorias continuas, ¿cierto? Y empezamos a ver las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas, ¿cierto? El caso continuo lo dejamos para la próxima semana. En las variables aleatorias discretas, entonces, trabajamos un modelo que fue el modelo de probabilidad binomial, ¿lo recuerdan? Dijimos, partimos de un experimento que individualmente se puede ver como un ensayo Bernoulli, donde cada resultado de un experimento particular es o un éxito o un fracaso. Como ejemplo dábamos el experimento de lanzar una bola de baloncesto a la cesta, ¿cierto? El resultado podría ser acertar o fallar, lo mismo que tirar desde el punto penal al arco, podríamos convertir o fallar. ¿Qué otros ejemplos teníamos por acá? Bueno, todos aquellos experimentos que individualmente nos pudieran entregar uno de dos resultados: lanzamiento de una moneda, cara o sello, ¿sí? Aprobación de una asignatura, lo aprobamos, no lo aprobamos. Todas esas variables individualmente son ensayos Bernoulli, ¿cierto? Y si repetimos de forma continua un ensayo Bernoulli, ¿cierto? Repetimos de forma continua un ensayo Bernoulli, lo repetimos n veces bajo las mismas condiciones, garantizando de que hay independencia entre un ensayo y otro. Entonces, si hay independencia entre un ensayo y otro, pues tendríamos que la probabilidad de éxito no cambiaría entre los ensayos. Si se cumplen esas condiciones, entonces tendríamos un modelo binomial o un ensayo binomial, ¿sí? En el cual nuestra variable de interés era el número de éxitos que obtenemos en las n repeticiones. Mencionábamos entonces que el número de éxitos podría ser, en el peor de los casos, 0, y en el mejor de los casos, que siempre tuviéramos éxito, tendríamos n éxitos, ¿sí? Por tanto, la variable aleatoria, número de éxitos, tiene un rango de variación en 0, 1, 2, 3 y como máximo n, ¿sí? Decíamos también que la función de probabilidad la podríamos calcular con esta expresión matemática, que no me interesaba mucho que ustedes la calcularan, ¿cierto? N combinado con X por P a la X por 1 menos P a la X, donde P es la probabilidad de éxito para cada ensayo particular, que se asume constante durante todos los ensayos, X el número de éxitos que deseamos evaluar y N el número total de ensayos. Los parámetros de esta distribución son N y P, es decir, una vez determinamos N y P, ya podemos construir toda la tabla de distribución de probabilidad, ¿vale? La esperanza o el valor medio corresponde a la multiplicación de N por P y la varianza a la multiplicación de N por P por 1 menos P, ¿cierto? Vimos después un ejemplito como para recordar un poco el contexto de aplicación. Dijimos, vamos a suponer que tenemos 10 preguntas de selección múltiple en un examen, que cada una de las preguntas tiene 4 opciones de respuesta, de las cuales solo una es correcta, es decir, que hay una de 4 correctas dentro de las opciones de respuesta. Esto quiere decir que cada vez que respondemos una pregunta, si no hemos estudiado nada y lo estamos haciendo totalmente al azar, sin ningún conocimiento previo, la probabilidad de acertar sería 1 entre 4, es decir, de 0.25 o del 25%, ¿cierto?
Y decíamos que cada pregunta acertada sumaba 5.5 unidades al puntaje global. De manera que si acertábamos 2, teníamos 1 como calificación. Si acertábamos 6, 3 como calificación. Y si acertábamos las 10, tendríamos 5 como calificación máxima. Hicimos un supuesto de que el estudiante que se presentaba a este examen no había estudiado, ¿sí? Y que pensaba responder al azar todas las preguntas. Y hacíamos alguna reflexión, ¿cierto? Reflexionábamos de que cada pregunta era un ensayo Bernoulli, porque en cada pregunta yo tenía dos opciones, o acertar o fallar. Que la probabilidad de éxito para cada pregunta era de 1/4 y que permanecía constante entre los diferentes preguntas, ¿cierto? Los diferentes ensayos. Siempre era P igual a 0.25. Como se cumplían las dos condiciones anteriores, entonces el experimento... Profe, ¿Sí? Dime, Cristian. profe, en la opción B, donde dice cuál es la probabilidad de éxito, si fuese un penal, no sería 4, sino sería 1/2, porque solo hay dos opciones, hacerlo o votarlo. Ah, no, pero resulta que dentro de las opciones que tienes 4 preguntas, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Cada vez que preguntas tienes 4 opciones y 3 de ellas te conducen a un fracaso y una te conduce a un éxito. Entonces no están Ah, ok, equilibrados. sería 1/1, en un penal sería 1/4 1/1. sería la probabilidad. No, pero profe, yo, por ejemplo, Ah, ya. si fuese un penal, donde Sí. solamente hay dos opciones, hacerlo o no, ¿cuál sería el fraccionario ahí? Ah, bueno, eso ya no es tan un caso entre dos, no es tan así, porque resulta que el individuo tiene su propia experiencia y tiene su propio, Ah, digamos, experticia en patear penaltis. Es un individuo, ok, ok, puede aprobar con mayor frecuencia y otro acertar con menor frecuencia. Depende del individuo. ok. Ah, Uh-huh. listo, profe. ¿Vale? Qué pena la Entonces, pregunta. en este caso particular tenemos un éxito dentro de 4 opciones posibles, por tanto es 0.25 la probabilidad de éxito para cada ensayo. ¿Sí? Entonces, el examen sí es un experimento aleatorio, ¿cierto? Si no hemos estudiado, que para quien ha estudiado no es un experimento aleatorio, se las sabe todas y ya tendrá sus 5 como resultado, pero si no ha estudiado, entonces es un experimento aleatorio y sí es una repetición de N ensayos Bernoulli, ¿cierto? Cada vez que responde una pregunta, acierta o fracasa con una probabilidad de éxito del 0.25 que permanece constante durante las 10 preguntas, durante los 10 ensayos. Al estudiante le interesa la variable aleatoria número de preguntas acertadas, ¿cierto? Esa es la variable aleatoria que es de interés para ese estudiante, porque su calificación depende directamente de cuántas preguntas acertadas tendrá, ¿cierto? Y se cumplen entonces, en el estudio de A, B, C, D, E, se cumplen todas las condiciones para modelar este problema con una función de probabilidad binomial. ¿Vale? Hicimos el ejercicio de generar y graficar la distribución de probabilidad. Ese día lo hicimos muy a mano, como en un Excel. Tampoco totalmente a mano, pero sí con formulaciones de Excel. Después de esa clase yo he creado unas plantillas que se las he puesto en el campus virtual, ¿sí? Son esta hojita de cálculo, ustedes la pueden descargar del campus virtual. La idea de estas hojas de cálculo es que les faciliten a ustedes la labor de hacer cálculos, ¿sí? Aquí esta hojita, por ejemplo, es la plantilla para la distribución binomial. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, la distribución es binomial, el número de ensayos n es 10, entonces yo tendría que venir aquí y ubicar el número de ensayos sobre este lugar, ¿sí? 10, y entonces la plantilla me va generando toda la distribución de probabilidad. En este caso está con parámetros número de ensayo 10 y probabilidad de éxito 0.8, pero esa no es la probabilidad de éxito de nuestro problema. Nuestro problema tiene probabilidad de éxito 1/4, es decir, 0.25. Lo modificamos acá, 0.25,
Y aquí tenemos nuestra distribución de probabilidad binomial, ¿sí? Lo que él está calculando en cada una de estas celdas es esta expresión que aparece aquí. Ustedes no tendrán que calcular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo uno de 4, una respuesta, una posible respuesta acertada dentro de 4 opciones y 10 ensayos, la probabilidad de tener 0 éxitos es del 5.63%. Es la probabilidad de equivocarme en todas las 10 preguntas, ¿sí? La probabilidad de acertar en una y por tanto fallar en 9 es del 18.77%. La probabilidad de acertar en 2 y por tanto fallar en 8 es del 28.16%. De acertar 3 y fallar 7.25%, acertar 4 y fallar 6.14%, 14%. Y la probabilidad de acertarlas todas, esto es técnicamente 0, ¿sí? No es exactamente 0, es un 0 ahí asintótico, solo que por aproximación decimal no alcanzamos a ver aquí la cifra que aparece como probabilidad de que, por pura suerte en un examen donde no he estudiado, yo acierta todas las respuestas, ¿sí? Esto es casi 0, la probabilidad de acertar en 9 también es casi 0, la probabilidad de acertar en 8 no es 0, pero también es muy baja. Entonces, esta plantillita me va a servir siempre que yo identifique que el problema se puede solucionar con una distribución de probabilidad binomial. Para evitarme los cálculos, puedo utilizar esta plantilla. ¿Listo? El valor esperado, que es como la media de la distribución, el número esperado de aciertos, según la expresión n por p, sería 10 por 0.25, que es 2.5. Y la varianza sería 10 por 0.25 por 1 menos p, que es 0.75. Esa multiplicación de esos tres factores daría 1.875. Esa sería la varianza y el valor esperado. Recuerden que el valor esperado en esta distribución debe ser el lugar como donde yo me ubico y los pesos de las barras a la izquierda y los pesos de las barras a la derecha se equilibran, ¿cierto? En este caso, esa sería la barra asociada a 0, a 1, a 2, y me dice el ejercicio, me dice el valor esperado que para nivelar los pesos de las barras tenía que colocarme aquí en 2.5. Aquí estaría el valor promedio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con esta plantillita las he construido para todas las distribuciones discretas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la binomial negativa y la Poisson. He agregado la hipergeométrica, que no la vamos a estudiar, pero ya que tenía la plantilla la he dejado allí. Pero esta no la vamos a estudiar dentro de las distribuciones discretas que les voy a presentar. Únicamente vamos a ver la binomial, después vamos a ver la binomial negativa y la Poisson. ¿Listo? Y entonces ahora podríamos nosotros empezar a responder las preguntas que nos hacía el enunciado, ¿cierto? Ya aquí hemos generado la distribución de probabilidad y la plantilla también la ha graficado, ¿cierto? ¿Listo? Y ahora sí podríamos resolver las preguntas, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la probabilidad de ganar el examen? Todos estos puntos ya los resolvimos en la clase anterior, ¿no? Pero vamos a recordarlos. Entonces, la probabilidad de ganar el examen, a ver si puedo yo aquí insertarme entrada de lápiz. Esta probabilidad, en términos de las variables, esto es la probabilidad de que X, perdón, vamos a acomodarlo bien. Esto es la probabilidad de que X sea mayor o igual a ¿cuánto dijimos esa vez? Si cada pregunta suma 0.5 al puntaje global y se gana el examen con 3, necesitaríamos por lo menos 6 respuestas buenas para ganar el examen. Entonces, por tanto, esta probabilidad sería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 6. ¿Sí? Si ya tenemos la distribución de probabilidad, que es esta, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 6 es la suma de esta, asociada a 6, asociada a 7, a 8, a 9 y a 10, ¿cierto? Esa probabilidad sería la suma de todas estas probabilidades. ¿Sí? Por acá está.
0.0197. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? ¿Me confirmas ahí, Juan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. 0.0197. Es decir, que esto tiene una probabilidad 0.0197. Es decir, que un estudiante que no haya estudiado se presenta a este examen, tiene una probabilidad de ganarlo por simple efecto del azar del 1.97%. Muy, muy bajo. ¿Cierto? Después planteábamos cuál es la probabilidad de que el estudiante repruebe con calificación inferior a 2. Pues que él repruebe con calificación inferior a 2 es la probabilidad de que el número de éxitos sea menor que 4, ¿cierto? No puede ser igual a 4 porque con 4 tendría exactamente 2 como calificación, ¿cierto? 4 por punto 5 nos daría 2 como calificación y nos preguntan por la probabilidad de que él tenga calificación inferior a 2, es decir, sin contar el 2. Esto pues sería exactamente la probabilidad de que él tenga 0 más la probabilidad de que tenga 1 más la probabilidad de un 2 más la probabilidad de 3, ¿cierto? Todos los valores menores que 2. Perdón, una cosita, ¿no puedes poner más bien los cuadritos de texto? Que creo que te quedan como mejor los numeritos ahí que escribirlos aquí. Pero es que aquí no lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver si lo puedo montar aquí. Sí, a ver, voy a intentarlo. Sino que aquí, como es PowerPoint, me deja el... Vamos a intentarlo aquí. ¿Ves? Probabilidad de X menor que 4, ¿cierto? Sería igual a X igual a 0 más 1 más 2 más 3, ¿cierto? X. Tendríamos entonces que calcular todas estas probabilidades para 0, 1, 2 y 3 desde el modelito binomial, ¿sí? Y eso entonces nos daría, dando la plantilla, nos daría 0 más 1 más 2 más 3. La suma de estas 4 probabilidades, cada una de ellas sería la que iría ya en ese cálculo, y la suma de ellas 4 nos da 77,59%. Esto sería 0.7759. ¿Vale? Ok. La probabilidad de acertar con calificación superior a 4, esta sería la probabilidad de que X sea mayor que 8, ¿cierto? ¿Recuerdan por qué 8? A partir de 8 aciertos multiplicados por 0.5 es que tendría yo entonces una calificación superior a 4. Superiores a 8 serían únicamente X igual a 9 más X igual a 10. ¿Sí? Volvemos a la distribución y sería entonces la suma de estas dos probabilidades. ¿Sí? 9 más 10. Esto es, no exactamente 0, pero prácticamente 0 en la acumulación, en la aproximación. O sea que la probabilidad de que sin haber estudiado yo saque una calificación superior a 4 es casi que 0.
Luego, si ninguno de los estudiantes de la clase ha estudiado, tenemos un grupo de estudiantes, 30, 40, 50 estudiantes, y resulta que ninguno de la clase ha estudiado, es decir, que todos vienen a jugársela a la suerte. Entonces, cada uno de ellos me estaría entregando un ensayo binomial, ¿sí? Si yo calificara todos los exámenes, la calificación media y la varianza de esos exámenes serían entonces el par de valores que tenemos aquí. 2.5 y 1.875, ¿sí? Ah, pero ese 2.5 no es el valor medio del examen, ¿cierto? Ese 2.5 es el valor medio de las respuestas acertadas, ¿cierto? Por lo tanto, el valor medio o la esperanza de la calificación será entonces 2.5 multiplicado por 0.5, es decir, si en promedio acierto 2.5 veces, multiplicado por 0.5 que me suma cada acierto, entonces tendríamos 1,25 como valor medio. Y luego, simplemente para que veamos que el mismo modelo nos sirve para diferentes circunstancias, siempre que se mantenga la misma estructura, nos preguntaba el ejercicio cómo cambian los resultados, todos estos cálculos que hicimos acá, si la estructura del examen ahora cambia a 20 preguntas con 5 opciones de respuesta. Entonces, el experimento seguirá siendo binomial, pero no es el mismo experimento que tendríamos antes, ¿cierto? Porque ahora ya no tendríamos 10 ensayos, sino 20 ensayos, ¿sí? Tendríamos que cambiar esto aquí por 20 ensayos, ¿cierto? Y ya no tendríamos probabilidad de acertar en cada uno, 1 entre 4, sino que ahora tendríamos 5 opciones de respuesta con una verdadera, con una acertada, 1 entre 5, que nos daría entonces 0.2. Y ahora tengo una distribución de probabilidad distinta, toda generada bajo el mismo modelo binomial porque las condiciones se siguen manteniendo, ¿cierto? Siguen siendo 20 ensayos Bernoulli, donde cada ensayo tiene éxito o fracaso, éxito con probabilidad de 0.2, fracaso con probabilidad de 0.8, entonces el modelo sigue funcionando y me entrega valores distintos para el número de éxitos, ¿sí? Profe, en este caso, si seguimos sumando, ya no sumaríamos 0.5 por cada respuesta acertada, sino que probablemente sumaríamos 0.25 para que la calificación máxima sea 5, ¿cierto? Y calcularíamos bajo esos nuevos parámetros las respuestas de cada una de esas preguntas. ¿Sí? Esto simplemente para que recordemos, voy a quitar esto de aquí, para que recordemos esto de la distribución binomial, que ya la vimos en la clase anterior. ¿Vale? ¿Preguntas allí en esta memoria de la distribución binomial? ¿Sí? Lo importante aquí es siempre detectar en el que modelo tenemos n ensayos Bernoulli con probabilidad independiente. ¿Me vas a preguntar algo, Kenny? Sí, ¿puedes ponerle la diapositiva anterior un momentico, profe? En el modelo, cuando tú nos estabas explicando en el último ejercicio, en el Excel, o sea, yo ya entendí dónde se pone los 20, pues que ya estaban ahí en el ejercicio, pero el 5 no entendí dónde se pone. Ah, el 5, ya. Lo que pasa es que el 5 es este 5 me dice, ¿cierto? Sí, resulta que dentro de esas 5 opciones de respuesta, tú tienes una que es acertada, ¿cierto? Entonces lo que haces con este 5 es calcular la probabilidad de acierto en cada pregunta, que será 1 dividido entre 5, ¿sí? Ese 1 dividido entre 5 es 0.2, que es el que pusimos aquí en P.
Este punto 2 es equivalente a haber tenido 1 dividido entre 5. ¿Vale? Un acierto o una respuesta acertada entre 5 posibles respuestas. ¿Vale? Ahí es donde involucraríamos el punto 5, el 5. Vale, gracias, profe. Bueno, listo. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Hoy vamos a ver la binomial, la distribución binomial negativa. ¿Sí? En esta distribución, el experimento aleatorio funciona de la misma forma, es decir, nuevamente para cada ensayo tenemos un ensayo Bernoulli con éxito y fracaso por cada resultado, con probabilidad de éxito que no cambia entre los ensayos, ¿cierto? Es constante, pero vamos a cambiar la variable que nos interesa y la condición sobre el número de ensayos. Anteriormente, en el modelo binomial, el número de ensayos era fijo y lo que mirábamos era cuántos éxitos podríamos obtener en ese número fijo de ensayos, ¿cierto? Ahora el ensayo va a cambiar un poco, el experimento va a cambiar. Ahora vamos a repetir los ensayos hasta que obtengamos K éxitos. ¿Sí? Ya no tenemos un número de ensayos fijo, sino que el número de ensayos es justamente la variable aleatoria. Por ejemplo, me voy a parar enfrente de la cesta de baloncesto y voy a lanzar la bola hasta que por lo menos logre 5 aciertos. ¿Sí? ¿Cuántos ensayos necesitaré para conseguir 5 aciertos? Pues como mínimo necesitaré 5 ensayos, ¿cierto? No puedo obtener 5 aciertos en 4 lanzamientos. Como mínimo, siendo muy efectivo, necesitaré 5 ensayos como mínimo. Y en la medida en que me equivoque, puede que necesite 6, 7, 8, 9, 10. Si me equivoco mucho, puede que llegue a necesitar 20. Si soy totalmente novato en el asunto, es posible que llegue a necesitar 30. Es decir, en la medida en que la probabilidad de éxito individual sea más pequeña, es probable que requiera de muchos más ensayos para alcanzar el número de éxitos requeridos, ¿cierto? Por tanto, la variable ahora va a ser el número de ensayos que necesitamos para obtener estos K predeterminados éxitos. Esa variable tomará valores, como les dije ahora, como mínimo K. No puedo obtener K éxitos si no he hecho por lo menos K lanzamientos, o K más 1, o K más 2, o K más 3, o en teoría, si mi probabilidad de éxito es muy baja, me podría quedar ahí toda la vida, ¿cierto? Toda la vida podríamos quedarnos ahí. Entonces, la función de probabilidad para el modelo binomial negativo, ¿sí? Fíjense que sigue llamándose binomial, lo llamamos negativo porque ahora la variable que nos interesa es justamente el número de ensayos, ¿sí? Lo que se fija aquí es el número de éxito y nos interesa el número de ensayos. En la binomial inicial era al contrario, fijo el número de ensayos, nos interesaba el número de éxitos, ¿cierto? En esta función, la probabilidad asociada a cada número posible de ensayos la podemos calcular con esta expresión. Como les digo, no me interesa que manejemos muy claro la expresión, simplemente aquí el parámetro será K, alguien me tiene que decir cuántos éxitos estoy buscando, ¿sí? Y la probabilidad de obtener un éxito en cada uno de los ensayos también debe ser un parámetro que debemos identificar para ingresar. ¿Listo? Nuevamente, los ensayos son independientes y P debe ser constante entre ensayos. La esperanza del número de ensayos en este caso es K sobre P y me mide el número medio de ensayos en el cual yo alcanzaría los K éxitos. En promedio, ¿sí? En cuántos ensayos alcanzaría los K éxitos, y esta sería la expresión para calcular la varianza de ese número de ensayos. ¿No? ¿Sí? Si estamos hablando de que este número de ensayos es, pues, o sea, no estábamos hablando que supuestamente uno no sabe cuántos ensayos necesitamos en algunas actividades, entonces ese promedio sí se podría calcular con facilidad, no saber cuál es el número determinado de ensayos que necesita. Sí se puede calcular por una propiedad matemática de convergencia, porque si bien es posible que tengamos que tardar mucho,
esa posibilidad tiene baja probabilidad. Entonces el promedio sí se puede calcular porque casi que tiende a cero la probabilidad de muchísimos ensayos. Ahora lo vamos a ver en la tabla de probabilidad. Gracias, profe. Entonces, lo importante aquí para el modelo binomial negativo es identificar, uno, que el ensayo es binomial. Dos, que lo que está fijo no es el número de ensayos, sino el número de éxitos. Y tres, que la variable aleatoria es el número de ensayos que se requieren para alcanzar los K éxitos. Si identificamos eso, entonces podemos venir y utilizar el modelo binomial negativo, ¿sí? Que también se los he puesto aquí como una plantilla, ¿cierto? Y siempre les identifico aquí en rojo lo que ustedes deben ingresar o definir para poder tener el cálculo de probabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí digo, si cada éxito lo obtengo con probabilidad de 0.4, ¿sí? Y quiero encontrar el número de ensayos hasta tener 5 éxitos, ¿sí? Esta es mi distribución de probabilidad. Aquí está la distribución de probabilidad. Con P igual a 0.4, ¿sí? Entonces, dice, como mínimo para tener 5 éxitos, ¿necesitas cuántos ensayos? Pues 5. ¿Sí? La probabilidad de obtener 5 éxitos en 5 ensayos es del 1.02%. ¿Sí? La probabilidad de que requiera 6 ensayos para obtener los 5 éxitos del 3.07 y así sucesivamente. Noten que esto en teoría no termina nunca. Yo aquí lo he limitado, ¿cierto? Porque para que esto no se me haga infinito, pero en teoría existe una probabilidad para 34, para 35, para 36, para 37, para muchos otros valores. Yo lo he limitado aquí en un rango, digamos, donde ya esto tiende casi que a cero. ¿Vale? Si lo notan, si yo sumo estas probabilidades, una de las propiedades es que debe sumar 1. A cada un margen vemos que no suma 1.9995 y no está sumando 1 porque yo no he hecho el cálculo para 34, para 35, para 36, hasta infinito. Tendría que ir hasta infinito para que eso sume el 100%. ¿Vale? Entonces, aquí pueden utilizar esta plantilla para hacer los cálculos de la distribución. Aquí está el gráfico de la distribución. Noten, por ejemplo, que si yo tengo mayor probabilidad de éxito en cada ensayo, pues probablemente el número de ensayos que requiera debe ser menor, ¿cierto? Lo que les quiero decir es que si mi probabilidad de éxito no fuera 0.4, sino 0.8, ¿qué va a pasar con la amplitud de esta distribución o con el número de ensayos máximo? Probablemente se va a disminuir, ¿no? Pues se disminuye notablemente, ¿cierto? Se disminuye a 17, ¿por qué? Porque ahora tengo mayor propensión a acertar y probablemente los 5 ensayos los voy a acertar más rápidamente que una persona que tiene probabilidad del 40%, ¿sí? Si fuera del 90%, y en la medida en que mi probabilidad de éxito se acerque a 1, pues el número de ensayos se debe acercar a 5, ¿cierto? Aquí no está exactamente el 5, pero las probabilidades de necesitar 8, 9, 10, 14 se vuelven 0 y ese número de ensayos se acerca a 5. ¿Vale? Depende mucho de la probabilidad de éxito en cada ensayo particular. Entonces, para que vean que aquí pueden hacer el cálculo de las probabilidades. Aquí a un costado les he puesto como el complemento, ¿no? ¿Sí? Si tú en 5 ensayos lograste 5 éxitos es porque tienes 0 fracasos. Es simplemente por si alguien algún día no quiere preguntarse por el número de ensayos, sino por el número de fracasos. Pues si se quiere preguntar por el número de fracasos que obtendría, pues esta sería su tabla de distribución. Nosotros vamos a trabajar con esta, que es la del número de ensayos. Sin embargo, en algunos libros de texto trabajan con el número de fracasos. Profe, es exactamente lo mismo, pero con otra variable. ¿Sí, Cristian? Para hallar ese número de fracasos sería una variable diferente en la fórmula que usted puso arriba. Sí, había que utilizar una modificación de esta fórmula, que sería el equivalente a restar, por ejemplo, este número de fracasos 5 sale de 5 éxitos en 5 ensayos, pues 0 fracasos. 5 éxitos en 6 ensayos, pues hubo naturalmente un fracaso. 5 éxitos en 10 ensayos, pues tiene que haber 5 fracasos. ¿Vale? Entonces, profe, y en la fórmula, ¿cuál es la variable
los fracasos en la fórmula que está ahí. En esta forma no, habría que modificarla. Yo tendría que modificar un poco esta formulación para que me quede esto en términos de fracaso. Esta formulación aplica para esta versión de Ok. número de ensayos. Listo. Perfecto. ¿Vale? Nosotros en los ejercicios que vamos a trabajar con esta formulación y esta del número de ensayos, y esta gráfica también está hecho para esto. Eso se los he dejado allí porque algunos textos trabajan con esto, ¿sí? Pero miren que las probabilidades son exactamente las mismas, lo que cambia es el valor de referencia entre estas dos columnas. ¿Listo? Bueno, entonces para que lo veamos un poco aquí con un ejemplo. Profe, ven una pregunta. Cuando observamos pues esa tabla de distribución que tú nos decías, hablamos de la probabilidad de éxito, ¿cierto? Si yo trasladara, digamos, un ejemplo a lo cotidiano, como tú mencionaste ahorita, del lanzamiento del balón de baloncesto al aro, esa probabilidad de éxito puede ser diferente para cada uno de los individuos evaluados, ¿cierto? O sea, Exacto. ese cálculo no va a ser un cálculo constante siempre. Exacto. Si tú tienes un individuo muy experto, le calcularía su probabilidad de éxito. A veces lo hace uno con unos experimentos cortos. Lance 20 veces a ver cuántas veces acierta. Con eso le calculo su probabilidad de éxito y esa la inserto allí en el modelo binomial negativo. Pero otro individuo tendrá otra probabilidad. ¿Sí? Esto está hecho para el mismo individuo lanzando siempre. Listo. Vale. Perfecto. Vamos a verlo aquí entonces con un ejercicio muy similar al que hicimos antes con la binomial. Profe, ¿Sí? qué pena, antes de que sigas, ¿será que puedes volver a repetir como las tres condiciones que habías dicho ahorita para que fuera un modelo binomial negativo? Que dijiste que primero tenía que ser binomial, el segundo, pues no me acuerdo, y el tercero que los ensayos para lograr, el número de ensayos para lograr el K éxito. Vale, entonces las condiciones son tres. Primero, que tú tengas las condiciones de un ensayo binomial. Es decir, que cada ensayo sea éxito o fracaso y que estés repitiendo ese ensayo muchas veces. ¿Sí? Condición 1. La condición 2, que lo que tengas fijo sea el número de éxitos. ¿Sí? Lo que te interesa es fijar el número de éxitos. Y la condición 3, que la variable de interés sea el número de ensayos que requieres para alcanzar ese número determinado de éxito. Esas son las tres condiciones que debes evaluar. Si estás en esas tres condiciones, entonces puedes utilizar un modelo binomial negativo. Vale, gracias, profe. Vamos a verlo aquí en este ejercicio, que es muy similar, pero no igual al que vimos anteriormente, ¿cierto? También un examen, ¿sí? Su profesor le entrega un conjunto de ejercicios para que usted los resuelva, de manera que usted solo puede dejar de hacer ejercicios cuando complete un total de 2 ejercicios buenos. ¿Sí? Como usted ha estudiado para el examen, se supone que la probabilidad de que usted resuelva bien cada ejercicio es del 75% y que no varía entre ejercicios. Es decir, que para cada ejercicio usted tiene la misma probabilidad de resolverlo bien, que es del 75%. ¿Vale? Esto primero, ¿es un ensayo binomial negativo? Revisemos las condiciones. ¿Sí? Yo tengo, cada ejercicio para mí es un experimento del tipo éxito o fracaso. Lo resuelvo bien, lo resuelvo mal. ¿Cierto? La probabilidad de que yo acierte un ejercicio es 0.75 y no varía de un ejercicio a otro. ¿Cierto? Entonces, ahí he cumplido las condiciones para tener un ensayo binomial. ¿Vale? ¿Cómo diferencio entonces entre binomial o binomial negativo? Pues dependiendo de qué me dejan como fijo y qué me entregan como variable aleatoria. En este caso me dice que lo que yo debo completar son 2 éxitos. ¿Sí? Lo dice acá el enunciado. Yo debo alcanzar 2 éxitos. Es decir, que K es igual a 2. Y que lo que va a ser aleatorio es el número de ejercicios que yo voy a resolver. Porque voy a resolver y resolver ejercicios hasta que no logre por lo menos 2 buenos, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio se cumplen las condiciones, ¿sí?, para un ensayo binomial negativo. ¿Vale? Se las voy a escribir aquí. 1, cada ensayo viene como respuesta
éxito o fracaso. ¿Sí? Dos, la probabilidad de éxito es de 0.75. No cambia entre los ensayos. Con estos dos, entonces tenemos que podemos usar un modelo binomial. ¿Sí? Ahora, será binomial negativo porque se fija el número de éxitos requerido. ¿Cuántos éxitos necesitamos? A igual a 2, ¿cierto? Y tenemos aquí 4. El número de ensayos a realizar es aleatorio. Entonces tenemos las condiciones para un binomial negativo. Binomial negativo. ¿Listo? Las dos primeras condiciones son comunes a los modelos binomial y binomial negativo. Estas dos últimas se dan de esta forma para el binomial negativo e invertido para el binomial, ¿cierto? Para el binomial esto es fijo y esto es aleatorio. Para el binomial aleatorio esto es lo fijo y esto es lo aleatorio. ¿Listo? Es la forma de diferenciar entre uno y otro. ¿Listo? Entonces ahora, teniendo esto, ya sabemos que el modelo es binomial negativo, la variable sigue distribución binomial negativa, con parámetro k igual a 2 y probabilidad de éxito 0.75. ¿Sí? Ya con esto podemos venir aquí a la plantilla, ¿cierto? K, que es el número de éxitos, dijimos 2, y probabilidad de éxito 0.75. ¿Sí? Este valor esperado me está diciendo que en promedio necesitaré 2.67 ensayos para resolver, para terminar la prueba, ¿cierto? Para obtener los dos éxitos. Y la varianza será de 2.8. Recuerden que la varianza es el indicador de amplitud de esta distribución, ¿cierto? Y aquí tengo entonces la probabilidad de que solo requiera 2 ensayos, 56.25%. De que requiera 3 ensayos, 28.3%. De que requiera 4 ensayos para lograr los dos éxitos, 10.55%, y así para cada uno de los posibles valores. ¿Listo? Esto podría ser mayor, recuerden que esto yo le he puesto aquí una cota lógica, pero que esto podría ser 11, 12, 13, 14, con menor probabilidad cada vez, ¿no? Con una probabilidad que converge cada vez a 0. Aquí yo le he puesto una cota simplemente para no dejar esa distribución muy larga hasta infinito. ¿Listo? Y ahora sí, con esto entonces podemos hacer el cálculo de probabilidades. Voy a generar aquí una diapositiva más de pronto. La verificación de condiciones. Listo. Y ahora, la probabilidad de que se necesiten 7 ejercicios para terminar la prueba. Entonces, esto es la probabilidad de que X sea igual a 7.
¿Sí? La probabilidad, vendríamos aquí a la plantilla, aquí la tenemos, 0.0033. Lo que es igual a 0.33%. La probabilidad de que finalice la prueba con menos de 4 ensayos. Dime. ¿Sería 0.33 o 3.3? Ah, ya, es que tiene dos ceros, sí. Tiene doble cero. Ajá. Sí, señor. Vale. Ahora, la probabilidad de que la prueba finalice con menos de 4 ensayos. Aquí. Ensayos. Esta probabilidad será la probabilidad de que X sea menor que 4, estrictamente menor, ¿cierto? No menor igual, que dice menos de 4 ensayos. Y eso sería entonces la probabilidad de que X sea igual. Recuerdan que como mínimo, para 2 éxitos necesitamos 2 ensayos. A la probabilidad de que X sea igual a 3. ¿Sí? La probabilidad de que terminemos esta tarea con menos de 2 ensayos, entonces será la suma de estos dos, 2 y 3. Tenemos acá 0.8438. ¿Listo? Es decir, que existe una probabilidad de 84,38% de que con menos de 4 ensayos, 2 o 3 ensayos, terminemos la prueba. La probabilidad de que se requiera menos de 2 ejercicios para culminar. ¿Cuál será esta probabilidad? Que puedas terminar la prueba con menos de 2 ejercicios. ¿Pero? ¿Sí? X menor que 2. ¿Sí? Sería X menor que 2. ¿Sí? La probabilidad de X menor que 2. Pero en este contexto, lograr 2 éxitos con menos de 2 ensayos es imposible. ¿Sí? Es imposible obtener 2 éxitos con menos de 2 ensayos. ¿Sí? Por tanto, la probabilidad es igual a 0. Esto por condición lógica. Por esa razón, el modelo de probabilidad nunca considera valores por debajo de 2. Ahora, la cantidad de ejercicios requeridos para culminar la prueba sea mayor a 6. Pues esto sería entonces la probabilidad de que X sea mayor que 6. ¿Sí? Lo cual sería la probabilidad de que X sea igual a 7, más la probabilidad de que X sea igual a 8, más la probabilidad de que X sea igual a 9, y ahí nos podríamos ir hasta infinito. ¿Cierto? Porque yo podría quedarme allí haciendo ejercicios sin terminar con alguna probabilidad, ¿cierto? Esta probabilidad del tipo X mayor o igual que 6 no tiene cota superior, no tiene una cota límite superior. ¿Vale?
Por tanto, estas probabilidades hacia arriba, en estas distribuciones que no tienen cota límite superior, las vamos a calcular, recuerdan ustedes, por el complemento. La probabilidad de que X sea mayor que 6, yo la puedo calcular como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 6. ¿Sí? ¿Recuerdan este concepto? El concepto de A y A complemento. Entonces la probabilidad de A yo la puedo calcular como 1 menos la probabilidad del complemento. En ocasiones, calcular esto por el complemento me resuelve problemas como este, que tener que calcular probabilidades en suma hasta infinito. Pues lo calculo por el complemento, y por el complemento sí tendré un número finito de opciones. En este caso sería probabilidad de X igual a 2, más 3, más 4, más 5, más 6, ¿cierto? Esta suma de probabilidades la puedo calcular aquí en la plantillita. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Ahí está la suma de esas 5 probabilidades. Punto 9954. Es igual a... Jaime, una pregunta. Es que ahí estás planteando que la probabilidad es que X sea menor que 6. Entonces... Ah, no, perdón. Es X Sí, menor menor o o igual. igual a 6. Ajá. No. Qué Aquí pena. en el complemento. Acá mayor que Ya, 6, ya. el complemento de mayor que 6 sería menor o igual. Entonces aquí sumo todos desde 2 hasta 6. ¿Sí? Y esta probabilidad entonces sería de 1.46%. ¿Vale? Con esto quiero recordarles entonces que cuando tengan que calcular una probabilidad por encima, en una distribución como esta, la binomial negativa, que no tiene cota, que teóricamente puede ir hasta infinito, pues lo mejor es hacerlo a través del complemento. ¿Sí? Lo hacemos a través del complemento porque el complemento sí es una suma de un número finito de elementos. Profe, qué pena con usted y qué pena con el compañero. No entendí lo de complemento. ¿Me lo puedo volver a explicar? Ya, ¿recuerdas en el diagramita de Venn? Eso no sabe. Lo explico, pues. Está muy asociado al diagrama de Venn. Vamos a ver si lo recuerdo. En un diagramita de Venn, nosotros decíamos que si este era todo el espacio de posibles soluciones, ¿cierto? Ajá. Y nosotros estábamos interesados particularmente en este conjunto. Por ejemplo, este conjunto podría ser el que teníamos allí en mención, los valores de X mayores que 6, ¿cierto? Este podría ser el conjunto, ¿vale? Entonces, yo sabía que todo esto tiene probabilidad 1, ¿cierto? Y que esto tiene una probabilidad P. ¿Sí? Y entonces yo puedo calcular esta probabilidad P, ¿cierto? Este por acá tiene 1 menos P. Lo que no pertenece a esto, que es X mayor que 6, entonces es porque X es menor o igual. El complemento es ya me acordé, profe. Ajá. Muchísimas gracias. Sí, señor. Complementos son todos los elementos
que no pertenecen a este conjunto mayor que 6, pues entonces ingresan todos los X menores iguales que 6. Entonces lo calculo como 1 menos P. ¿Listo? Eso, en esa propiedad señor. me he apoyado aquí, porque si no yo tendría que irme sumando hasta infinito, ¿cierto? Y pues sumar hasta infinito pues no tiene, no existe la forma de sumar hasta infinito, pero sí lo puedo hacer por el complemento. En muchos casos, utilizar la propiedad del complemento me va a resolver problemas como estos, en muchos de los casos. ¿Vale? Ahora, si todo el grupo tiene la misma condición de éxito, es decir, todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de éxito, 0.75, ¿cuál es el número medio de ejercicios que realizará cada uno para finalizar la prueba? Ah, pues esa es la esperanza de X. A esta pregunta, entonces, esto es justamente la esperanza de X, que representa el número medio de ejercicios a realizar. Y esto era, por formulación, K sobre P, por lo que es lo mismo, 2 sobre 0.75, la plantilla ya lo tiene calculado, aquí, ¿no? 2.67, que es el cociente entre 2 y 0.75. 2.67. ¿Listo? Pues ahí está el modelo binomial negativo. ¿Vale? ¿Preguntas sobre ese modelo, muchachos? Pues, profe. Si no hay preguntas sobre ese, vamos a ver el último que vamos a ver hoy, que es este, que es el de Poisson. La idea de esto es que hay un tallercito 4, que es este. Entonces que ustedes empiecen a resolver, a identificar cuál es el modelo aquí, para cada uno de estos puntos, y a usar la plantillita para resolver las probabilidades que se preguntan allí. ¿Listo? Nos quedamos un rato más acompañándolos a resolver este taller. ¿Listo? Vamos a ver el último modelo. Este es un modelo de Poisson. Este es más sencillo de identificar. ¿Sí? El modelo de Poisson se utiliza para modelar el número de eventos que ocurren en una unidad de agregación. ¿Sí? Por ejemplo, en una unidad de tiempo, en una unidad de área, en una unidad de volumen. Por ejemplo, sigue una distribución de Poisson el número de clientes que llegan por hora a un almacén. Eso sigue una distribución de Poisson. ¿Sí? En laboratorios clínicos, el número de microorganismos que se encuentran en un litro de agua. Eso también sigue una distribución de Poisson. ¿Sí? En asuntos de tránsito, el número de huecos que se encuentran en una calle en la ciudad de Cali. ¿Sí? Noten ustedes que aquí el número de clientes lo podemos ver de forma general como un número de eventos. Cada cliente es un evento, ¿cierto? Y la unidad en este caso de agregación es una hora. Aquí tenemos número de eventos por unidad de tiempo. ¿Sí? Número de eventos por unidad de tiempo. En este caso, número de microorganismos en un litro de agua. Cada evento es encontrar un microorganismo. ¿Sí? El número de eventos por una unidad de, en este caso, volumen. ¿Sí? El número de huecos por una calle o por cuadra en la ciudad de Cali, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que cada evento es encontrar un hueco en la calle y la unidad de agregación es una unidad de área que es una cuadra. ¿Sí? El número de casos COVID por kilómetro cuadrado. Cada evento será entonces encontrar un caso COVID y la unidad, en este caso, una unidad de área, kilómetros cuadrados. Generalmente estas variables siempre tienen una distribución se llama de Poisson. ¿Vale?
La expresión de esa distribución es sencilla. La probabilidad de que observar un número de eventos X es E a la menos, eso se llama lambda, por lambda a la X sobre X factorial. Nuevamente les digo que no hay necesidad de que hagan este cálculo, la plantilla lo hace por ustedes. Esa variable X, que es el número de eventos, puede ser 0, no observar ningún cliente, ningún microorganismo, ningún hueco, ningún caso COVID. 1, 2, 3, 4, y teóricamente también puede llegar hasta infinito. ¿Sí? No tiene cota, es una distribución que puede llegar hasta infinito. Este valor lambda es el valor que tendríamos que conocer para poder hacer el cálculo de probabilidad, ya lo llamamos el parámetro de la distribución, ¿sí? Y este se obtiene de forma histórica, revisando registros, y corresponde al promedio histórico de eventos por la unidad que aparece aquí, por hora, por litro de agua, o por cuadra, o por kilómetro cuadrado. Generalmente para calcularlo tenemos que recurrir a observación de datos históricos. La media de esta distribución o la esperanza es igual a lambda y la varianza también es lambda. Esta distribución coincide que la media y la varianza son la misma. ¿Vale? Vamos a ver un ejercicio para que lo tengan más o menos ejemplificado. Tenemos un hospital. En este hospital se ha estado estudiando el número de admisiones diarias de emergencia durante varios años y se tiene el registro del número de admisiones que se hacen diariamente en el servicio de urgencias durante muchos años. Según este registro, el número de admisión por día es en promedio de 3. ¿Sí? Este número de admisión por día en promedio de 3, ¿cierto? Ese es nuestro lambda. Ese es lambda, ¿cierto? Pero ojo, vamos a colocarle lambda y vamos a colocarle un apellido. Lambda por día, ¿sí? Porque la unidad de tiempo es muy importante. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a recordar voy a colocarlo aquí con una forma. Que lambda, ¿sí? Y le voy a poner aquí día, porque es un lambda por día, ¿cierto? Un promedio diario. El lambda por día es igual a 3. ¿Vale? Lambda por día es igual a 3. Mucho cuidado con lo siguiente. Entonces, de acuerdo con esto, como es el número de eventos por día, junto con la condición de ser una variable que mide el número de eventos por una unidad, en este caso de tiempo. ¿Sí? Entonces sigue un modelo Poisson, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí. La variable mide el número de eventos, en este caso, ingresos, por unidad de tiempo. En este caso, tiempo. Sí. Como esto se cumple, entonces tenemos una distribución de Poisson. ¿Sí? El nombre es Poisson. A veces en algunos lugares dicen Poisson. Realmente es Poisson porque es quien lo creó es el apellido Poisson y es un francés. A veces tienden a confundirlo con la traducción de veneno en inglés. Realmente es Poisson, de francés. Yo imaginé eso. Se traduce de veneno, debe ser dificilísimo, profe. No tiene nada que ver con veneno. Es un apellido francés realmente. Entonces es Poisson. No es tan difícil. Entonces ya tenemos que se modela como una distribución de Poisson, pero mucho cuidado con esto, lo voy a resaltar aquí en rojo. El valor que me están dando de referencia es un valor promedio por día.
¿Listo? Luego la pregunta que me hagan también tiene que estar en la misma unidad. En un día particular, ¿cuál es la probabilidad de que no se presenten admisiones? Pues vamos a preparar primero nuestra plantilla para hacer esos cálculos, ¿cierto? Entonces vamos a la distribución de Poisson. Ella aquí solamente necesita el lambda. ¿Cuánto era el lambda? 3, ¿cierto? La esperanza es lambda, la varianza es lambda, pues 3 y 3. El número medio de pacientes por día es 3. Y esta es la distribución, ¿sí? A pesar de que el número medio es 3, en un día se pueden presentar 0 eventos, aquí debería decir eventos, 0 eventos, 1 evento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Se pueden presentar más pacientes por día? Sí que se pueden presentar más pacientes por día, pero con probabilidad muy baja. Yo aquí le he limitado, pero podría haber 12, 13, 14, 15 pacientes en un día. Es probable, poco probable, pero es probable. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular las probabilidades que nos piden. La probabilidad de que en un día particular se presenten no se presenten admisiones. Que no se presenten admisiones, eso es la probabilidad de que X sea igual a ¿cuánto? 0. 0. Probabilidad de que X sea igual a 0. La probabilidad de que X sea igual a 0 la tenemos aquí calculada, 0.0498. %. Existe una probabilidad casi del 5% de que en un día particular no se presenten admisiones. ¿Sí? Esto quiere decir que el 5% de los días de un año tendríamos que el servicio de emergencias de este hospital no recibe a ningún paciente. ¿Sí? No se presenta ningún paciente para ser admitido. Perfecto. Que se presenten entonces 4 admisiones. Entonces, X igual a 4. ¿Sí? Vamos a la tabla. 16.80%. ¿Listo? Esta es la probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Sí? Todo un año, el 16.80% de los días se presentarían 4 pacientes al servicio de admisión. ¿Listo? Esta pregunta, si para un día particular tenemos disponibles 5 camas, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente se quede sin cama? Si tenemos 5 camas disponibles, ¿qué debe suceder para que un paciente se quede sin cama? Que lleguen 6, profe, pero ahí la pregunta es si solo se trabaja con ese 6 o se trabaja con el 6, 7, 8, 9 y los otros. Con todos ellos son probabilidad de que tengamos pacientes sin cama. ¿Sí? Entonces, mayor igual que sería entonces la probabilidad de que X sea como mínimo, ¿cierto? 6. En todos estos casos se presentarían pacientes sin cama. Cuando X es 6, no tenemos cama para ese sexto paciente. Cuando X es 7, ahora tenemos 2 pacientes sin cama, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta cualquier número que se presente, ¿cierto? Recuerden que esta distribución no es acotada hacia arriba, es la probabilidad de que X sea igual a infinito, ¿cierto? Pues esta probabilidad, igual que en el caso anterior, Complemento. nos queda más fácil calcularla por el complemento. Mejor la calcularemos acá. Sabemos que es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. El complemento a mayor o igual que 6 será entonces menor
que 6, sin incluir el igual, ¿cierto? Eso será entonces 1 menos la probabilidad de x igual a 0, más la probabilidad de x igual a 1, ¿sí? Más, y para no escribirlos todos, hasta llegar a x igual a 6. Entonces será 1 menos en la tablita, calculamos, disculpen, aquí teníamos que haber llegado hasta 6, No, 6 no. no, ¿cierto? Hasta 5, Así. ¿cierto? Porque este dice estrictamente menor que 6 el complemento. El 6 estaba incluido acá en el evento inicial, en el complemento no está incluido, es solo hasta 5. ¿Sí? Ahora sí en la tablita, de 0 hasta 5, sumando estas probabilidades, ¿sí? Esto nos da entonces 0.9161. Pero 8. A 8.39. ¿Listo? 8.39% es la probabilidad de que si tenemos 5 camas en un día, se nos quede algún paciente sin cama. Tengamos pacientes por ahí de pie esperando ser atendidos o ingresados a hospitalización. ¿Sí? Otra pregunta que podemos resolver con esa tabla. ¿Cuál debe ser la disponibilidad de camas para que la probabilidad de tener pacientes sin cama sea inferior al 5%? Aquí vimos que con 5 camas llegamos a ¿cuánto? A 8.39% de posibilidad de que alguno se quede sin cama, ¿cierto? Para que sea inferior al 5%, ¿qué tendríamos que hacer con el número de camas? Aumentarlo. Aumentarlo, ¿cierto? ¿Aumentarlo hasta cuánto? Entonces lo que tendríamos que hacer es ir aumentando, ahora lo tenemos aquí, hasta 5, ¿cierto? ¿Cierto? Esto nos da una probabilidad de cobertura del 91,61, ¿sí? Si aumentamos una cama más, eso sería la probabilidad de cobertura, ¿cierto? Con una cama más. Y eso nos da 96,65. El complemento es la probabilidad de que algún paciente se quede sin cama. Es decir, que aumentándolo hasta 6, ya hemos logrado reducir la probabilidad del complemento al 3.35%. ¿Vale? Y la respuesta aquí sería... se aumenta 6 camas, entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual que 7, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual o menor que 7, uno menos 1.9661, creo que fue lo que nos dio acá. 9665. $3.25%, que es inferior al 5%. ¿Listo?
Entonces la respuesta sería aumentar a 6 tablas. ¿Vale? Voy a agregar aquí una nueva diapositiva para resolver el último. El último menciona, para la presente semana, compuesta por 7 días, se dispone de recursos para atender 24 pacientes. Sí. Tenemos recursos físicos para atender 24 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que estos recursos sean insuficientes? ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Lo que nos preguntan aquí es la probabilidad de que el número de ingresos en la semana sea mayor a 24. ¿Sí? Esa es la probabilidad que me está preguntando. ¿Sí? Ahora resulta que no me coincide la unidad de tiempo. Porque ahora la variable sigue siendo el número de eventos, número de ingresos, pero mi unidad de tiempo es semana. Y lo que yo tengo aquí como información es un lambda de día, ¿cierto? Ah, pero eso será muy sencillo porque voy a copiarlo aquí. Lo que yo debo hacer es trasladar el problema de semanas a días, ¿cierto? Entonces, lambda de semana para una semana de 7 días será igual a 7 a 7 por el lambda de día. ¿Sí? Es decir, que el lambda de semana es 7 por 3 igual a 21. ¿Sí? Y si ya tengo yo el lambda de semana, entonces ahora sí esto se resuelve únicamente como la probabilidad de que un X medido en semana, a la semana, sea mayor que 24. Ese X de semana tiene que ser mayor que 24. Como ya sé que por encima voy a tener problemas para resolverlo, pues entonces lo hago como 1 menos la probabilidad de que ese X de semana sea menor o igual a 24. Hago por el complemento. ¿Listo? Y ahora que ya tengo el lambda semana, el X original que me estaban preguntando aquí en semana, pues ya no lo puedo contrastar contra esta distribución, porque esta distribución estaba bien hecha para el número de eventos por día. Tendré que modificar aquí. Este es el 21 y esta será mi nueva distribución, ¿cierto? Para la agregación ya no por día, sino por semana. Tenemos aquí entonces, esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 24. Vamos sumando todas estas probabilidades hasta llegar a 24. ¿Sí? Y esto nos da entonces 78,22%. .21, 78,
21,78% tendremos de probabilidad de que en esta semana, con esta disponibilidad de recursos, esos recursos sean insuficientes para atender la demanda de servicios en urgencias. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Recuerden, ¿no? En esta distribución de Poisson, mucho cuidado con esto. ¿Sí? La tasa media tiene que estar en las mismas unidades de la variable. Si por alguna razón no están en las mismas unidades, lo que se debe ajustar es la tasa media. ¿Sí? Esta es la que se debe ajustar para convertirla de días a semanas o de semanas a días. La que se ajusta es la tasa media. ¿Sí? No me vayan a ajustar esta porque eso lo lleva a problemas, ¿cierto? Porque alguien podría decir 24 a la semana dividido entre 7 sería tanto por día. No, ajustar la variable no es lo correcto. Lo correcto es ajustar la tasa promedio. Esa es la que puede ir haciendo tránsito entre una medida por día y una medida por semana, o una medida por mes o por año. Esa puede ir cambiando. ¿Listo? Entonces ya hemos visto las tres distribuciones discretas, ¿vale? Las diferencias entre ellos. Si quieren hacemos un resumencito aquí en una diapositiva de las tres distribuciones que vamos a ver ahora. Bueno, que ya vimos, perdón. Voy a escribirles aquí un resumen corto. ¿Vale? Entonces tenemos un primer conjunto que son las binomial. Tenemos uno. Cada ensayo es un experimento de Muli. Éxito, fracaso. Aquí el tamaño. Dos, la probabilidad de éxito se conoce. Perdón, antes de esto. El ensayo se repite. Con las mismas condiciones. Luego, la probabilidad de éxito se conoce y mantiene constante entre ensayos. ¿Sí? Si esto sucede, entonces tenemos un ensayo binomial. Este es el ensayo base binomial. ¿Listo? Ahora, y además, el número de ensayos es fijo, n, ¿cierto? Y la variable aleatoria es x, el número de éxitos obtenidos entonces este es un modelo Negativo. binomial. ¿Listo? Pero, siendo un ensayo binomial, el número de ensayos, el número de éxitos es el fijo, K, la variable aleatoria
el número de ensayos hasta obtener a éxitos. Entonces, este será un modelo, perdón, binomial negativo. ¿Listo? Son las condiciones. Recuerden que estas tres son comunes para estos dos modelos. Lo que cambia entre esos dos modelos, pues están viendo allí, es qué es lo que queda fijo y qué es lo que es aleatorio. ¿Sí? Uno es invertido respecto al otro. Y por último, entonces tendríamos el modelo Poisson, la variable de interés es el número de eventos por unidad de agregación. Tiempo, volumen, área. Volumen. Profe, le quedó en vez de es. Dime. Que le quedó en vez de es. Abajo, la variable de interés. Ya. Ahí. Es el número de eventos por unidad de agregación. Esto como 1 y 2 se conoce el número medio de eventos por unidad de agregación. ¿Listo? Con estas pautas ustedes pueden identificar si el ejercicio corresponde a un ensayo binomial en sus dos versiones, del modelo binomial o el modelo binomial negativo, o si es un ensayo del modelo de Poisson. Un ejercicio que se resuelve con el modelo de Poisson. ¿Listo? Entonces ahora lo que queda es resolver este taller, ¿sí? El primer punto de este taller no tiene nada que ver con modelos de probabilidad, es simplemente para verificar que ustedes pueden sacar información de aquí, de esta tablita de probabilidad. No es un modelo, ya la tabla está construida, ¿sí? Que calculan algunas probabilidades. Esta, por ejemplo, recuerden, dado que es una probabilidad condicional, como ustedes ya vieron, probabilidad condicional, entonces pueden calcular aquí una probabilidad, el concepto de probabilidad condicional para resolver el punto D, y a partir de este momento, pues hay un enunciado en el cual ustedes deben identificar el modelo, ¿sí? ¿Vale? Y hacer los cálculos de las probabilidades después de identificar el modelo. Estos creo que son 6 ejercicios, 5 sobre modelos del 2 al 6 y los otros con esta tabla de probabilidad, muy sencillo. Entonces yo creo que podemos empezar, podemos estar aquí hasta las 5 para que ustedes empiecen a resolverlo. ¿Vale? Yo estoy aquí para resolverles dudas que tengan sobre las soluciones o para aclararles. Y luego nuevamente nos vemos el martes en el horario de la consulta habitual para completar las dudas o para resolver las otras dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces ahí los dejo trabajando un momento. Vale, profe. Profe, Profe, Sí. es que yo empecé a hacer el 1. Ajá.
para hacer el 1, empecé a hacer una tablita para el A. Ajá. ¿La podemos revisar? A ver si vamos ¿La bien. quieres presentar tú? Sí, es una tablita rápida. Es solo puse eso en un Excel y hice ahí unas operaciones a ver si... Ok. Entonces voy a dejar de mostrar mi pantalla para que tú muestres la tuya, ¿sí? Vale. Listo. Entonces, a ver. Toda la pantalla. Compartir. Vale. Entonces, pues yo por ahí descargué la fórmula. Ajá. Esa es la fórmula. Entonces, para resolver sería este multiplicado por este, más este multiplicado por este, más este multiplicado por este, más este multiplicado por este, hasta el 15, ¿no? Hasta el final, ajá. Entonces, yo lo que hice fue, pues aquí tenemos la P de XX, lo copié tal cual y para ver si estaba bien, hice esta operación, ¿sí? Ya. Que es la acumulación de los valores. Entonces, aquí ve que es este más este, ¿sí? Sí. Esto tiene que dar 1. Al ¿sí? final tiene que dar 1 sobre toda la tabla, sí. Siempre tiene Claro. que dar 1. Claro. Entonces, aquí vemos que los valores son 0 y desde el 10, pues ya es 1. Ya es 1. Entonces, aquí lo que he hecho es la multiplicación de este por este. Exacto. ¿sí? De la X por la P de XX, pues cada celda tiene su correspondiente valor y acá las he sumado. En teoría, este tiene que ser el resultado del valor esperado o la media. De la media. ¿sí? Sí, un número medio de goles. ¿Está bien? Correcto. Lo que no me cuadra, profe, lo que no me cuadra es esto. Que esto es la varianza. La varianza. Entonces, para la varianza apliqué otra fórmula. Sí. O sea, digamos que aquí ya tenemos lo que sería la media. ¿sí? Aquí tenemos esto, ¿sí? Menos la media. Menos la media. Sí, pero allá veo... ¿Pero sí, por qué tienes 2.74, Gregory, Juan? Ah, claro. Porque es un valor que puse antes. Sí, es 2.20, ¿no? Claro. Sería aquí. Ajá. Espere. Aquí. Ya. Y esto... Ya. Pero cuando desplazas se te corren todas las referencias, ¿no? Espere, profe, que voy a ver si... Sí. Ahí queda fijo ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. La varianza, entonces, es esto al cuadrado. Sí. Cada dato menos la media para cada uno de los datos y luego eso al cuadrado para cada uno. ¿Sí? Al cuadrado, correcto. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos... Allí está mal. Allí está mal porque allí entonces L debe ir multiplicado por F, donde están, perdón, por H, donde están las probabilidades. Claro. Entonces no sería K por L, sino H por L. L sí que estaba bien, L estaba bien, Juan. ¿No? El que está mal es K. Esa debía ser H, la H. probabilidad. Y esto... Ya está. Y ahora solo la suma de eso. La otra columna sobra. Y esta sería la varianza. La varianza, sí, exacto.
¿A qué se te parece, Juan? Ostras, es el mismo valor que casi el Ajá, mismo valor que la media, ¿no, profe? es el mismo valor. Y Porque, entonces acabamos de ver una distribución que tiene como media un valor y como varianza el mismo valor. sí, ¿Cuál era esa? La Poisson. correcto. Entonces, Mm, si me voy al si por ejemplo la quisiera resolver por el megastat, ¿sí? Ajá, Me voy aquí, exacto. Discretas, ¿no? discreta, y aquí le pongo Poisson. Ujú, exacto. Entonces aquí le tengo que poner El 2.20. 2.2001, ¿sí? Ujú, Le sí. doy OK. A ver. Ah, sí. Ujú. Vale, pues ¿Vale? sí, Mira, aquí ya esto me cuadra con lo que tenemos en el enunciado. Es que ajá. antes no me cuadraba. Sí, pero bueno, no es que tuviera que cuadrar ahí porque yo generé esos datos con una Poisson, por eso cuadra, pero Vale, profe. como están los demás también ahí en la consulta, el ejercicio allí llega solo hasta calcular la varianza, ¿no? Todo lo otro ya está por fuera del ejercicio. Vale, profe. Ujú. Gracias. Profe, y para calcular los otros, la probabilidad de que en un partido se presente algún gol, Ajá, directamente nos iríamos a la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que X sea 1, ¿sí? Es ajá, 0,24375. sí. La probabilidad de que el número de goles sea superior. Ah, Juan, pero en el anterior te falta, Ah, espere, porque que espere. se presente algún gol incluye 1, 2, 3, 4, 5, 15 Claro, goles, hasta 15. hasta 15 y más. Recuerda que esa tienes que resolverla mejor por el complemento. Vale, profe. por A algún. ver. Se presente algún gol, resolver por complemento. Así se hace más. Recuerda que por el complemento la probabilidad de que se presente algún gol es 1 menos la probabilidad de que no se presente ninguno. Claro, claro. Entonces ahí queda más corta el cálculo de probabilidad. Entonces sería restarle el primer valor, el del El 0. cero, exacto. Correcto. 1 menos esa probabilidad del 0. Y, profe, la probabilidad de que el número de goles eh, sea superior, igual, o superior a 4. También lo podemos hacer Por directamente complemento. sumándolo. Bueno, en este caso, ¿Sí? si nosotros contamos, pero es que lo que me confunde es superior, igual o Igual o superior. superior. Entonces escríbelo. Siempre Ya, escríbelo antes. Eso sería la probabilidad, escríbelo. ¿sí? P Paréntesis, de que X X, sea, ahí dice igual o superior, o sea, mayor o igual, pero lo puedes escribir con símbolo. sí, espera, El mayor, el símbolo de mayor, acompañado del insertar igual, símbolo, mayor igual, ese símbolo. Mayor igual que 4. Esa es la probabilidad que te piden, es decir, que incluiría el 4, el 5, el 6, hasta lo más extremo arriba. claro, entonces este lo podría sacar con el complemento de También, esto. más corto por el complemento, exacto. Esa es la Claro. idea del complemento, a veces nos acorta los cálculos. La suma. Bueno.
0 a 3. Y la última, dado que en un partido... esta es la que tenemos que hacer como la relación de... Condicional. Condicional. Bueno. O sea, la condición, dado que en un partido hay goles, probabilidad de que se presenten 3 o más sería 3 o más, o sea, de 3 al 15, ¿sí? Ajá, sí. Todo esto. Sí. Y aquí también podríamos usar este complemento. También podrías usar el complemento, sí. Vale. Listo, profe. Gracias. Bueno. Ya pueden... profe, ¿ya puede compartir usted o Bueno. o todavía estoy yo ahí? Tú tienes que quitarla. Ya, profe. Gracias. Voy a parar la grabación aquí para que quede la grabación para el campus.